Tenga presente que hasta ahora, cada vez que hemos estado hablando de las ondas, siempre hemos asumido que la dirección de propagación de la onda es una dirección escogida a lo largo de un eje, o que lo mismo decir, hemos escogido uno de los ejes principales a lo largo de la dirección de propagación, lo que básicamente es esto. Entonces, campo magnético en el eje Z, campo eléctrico en el eje Y, pero lo que nos importaba era esa escogencia de la dirección de propagación que habíamos dicho que estaba dada en la dirección del eje X. Aquí pues la onda en el vacío se está moviendo a la velocidad de la luz y es todo lo que nosotros hemos trabajado. Eso permitía que una vez que definimos esos campos, definíamos sus componentes, teniendo entonces que el campo eléctrico tiene solo componente en Y, el campo magnético solo componente en Z, las ecuaciones de Maxwell nos permitían determinar a qué era igual la velocidad de la luz y además tener presente que estos son perpendiculares y que esta dirección de propagación pues es la misma dirección del vector de Poynting para el caso de las ondas electromagnéticas, aunque también esto, digamos, yo lo puedo generalizar, ahora que estoy hablando de ondas en varias dimensiones, a cualquier tipo de onda. Entonces, hablar de que una onda podría estar en cualquier dimensión sería, por ejemplo, un esquema así, y yo coloco las ondas electromagnéticas para ejemplificar, porque pues creo que con lo que ya miramos en los videos anteriores, ya es algo bastante diciente para entender. Entonces, esto es hablar de varias dimensiones, porque mire que la dirección de propagación de la onda ya no es ni el eje X, ni el eje Y, ni el eje Z, no necesariamente es el plano YX, ni el plano YZ, ni el plano ZX, puede ser cualquier dirección. Este vector velocidad podría estar formando un ángulo general con cualquiera de estos vectores. Entonces eso hace necesario que nuestra descripción matemática se generalice. Esa es la idea. Como les decía, la escogencia de hacer este ejemplo con la onda electromagnética es simplemente para que uno entienda, digamos, pueda visualizar o pueda imaginar el fenómeno, pero es totalmente general si habláramos de una onda en el agua o si habláramos de una onda en el aire o si habláramos de una onda en la cuerda, aunque bueno, la cuerda pues realmente esa no tiene mucho que decir ahí porque esa siempre es unidimensional, usted escoge el eje X en la dirección de la cuerda, pero piense por ejemplo en el aire, si usted tiene una perturbación del aire en general, la propagación es tridimensional y esa onda se está propagando longitudinalmente pero en varias direcciones y realmente lo que usted está formando, piense por ejemplo en una explosión, es una esfera que se propaga en todas las direcciones, entonces ya tiene un problema que debe modelarlo tridimensionalmente. Entonces vamos a comenzar con las ondas más sencillas que siempre hemos venido diciendo, que son las ondas planas. Para poder entender el concepto de onda plana y por qué realmente se le llama plana, vamos a considerar la siguiente ecuación. X igual a una constante. Mire que es una ecuación relativamente sencilla, simplemente es decir que en el eje X yo escojo un valor determinado que no va a cambiar en el tiempo. Entonces bien, consideremos para esta ecuación cada una de las tres dimensiones. En una dimensión, mire que decir que x igual a b, es decir, que usted simplemente tiene un punto. Haga de cuenta que este es el eje x. En algún lado usted tiene su origen de coordenadas, pero decir x igual a b simplemente es que en algún punto de ese eje x usted tiene un valor b. Eso es un punto. En una dimensión, x igual a b representa un punto. Pero ¿qué pasaría si pensara ahora en dos dimensiones? En 2D. Entonces, en un plano, cuando usted habla de x igual a b, usted está hablando de una línea recta. Porque mire que si x tiene un valor b, por ejemplo, escojamos aquí, en x esto vale b, pero ahora estoy pensando en un plano, eso implica que cualquier punto sobre ese plano que satisfaga la condición x igual a b es un punto que yo necesito, es un punto que satisface esa ecuación, que sería lo siguiente. Tendríamos que todos los puntos sobre esta línea recta satisfacen esta ecuación.
Entonces mire que al cambiar de una dimensión a otra dimensión, estamos también cambiando conceptualmente la geometría del objeto que yo busco. En una dimensión tengo un punto, en dos dimensiones tengo una recta, pero tengo la misma ecuación. ¿Qué pasaría ahora si pensamos en tres dimensiones? En este esquema podemos mirar que x igual a b lo satisfacen todos los puntos en este plano. ¿Sí? Es un plano que corta transversalmente al eje x, o sea, es perpendicular al eje x, pero que todos los puntos sobre él satisfacen nuevamente esta ecuación que tenemos aquí, x igual a una constante. Entonces es interesante mirar cómo una misma expresión, matemáticamente hablando, lo puede llevar a usted a diferentes interpretaciones físicas y matemáticas, evidentemente. Tenemos desde un punto en una dimensión, es la misma ecuación, pasa a una línea recta en dos dimensiones, siendo esta la misma ecuación, y pasa a un plano en tres dimensiones, también teniendo la misma ecuación. Entonces la misma ecuación describe tres objetos diferentes dependiendo de la dimensión en la que usted esté trabajando. Entonces esos son tres ejemplos, o bueno, realmente este es un solo ejemplo matemático de cómo una sola ecuación vista en diferentes dimensiones puede generar diferentes conceptos abstractos y matemáticos. Entonces, de forma análoga, imagine que yo escribo, por ejemplo, una onda de la siguiente manera. Si que la función de onda evaluada en algún punto particular, supongamos 2 metros, e imagine que esto sea igual a 1 milímetro. Entonces, ¿uno cómo lo interpretaría? Primero que todo, esto es una función de onda. Estoy evaluando la función de onda en alguna posición que sea igual a 2 metros. Es una posición independientemente del tiempo, porque mire que no estoy colocando dependencia temporal. Simplemente pienso en cómo sería la forma funcional de esa función evaluada a los 2 metros y me doy cuenta que es igual a 1 metro. Estoy insinuando una de dos cuestiones: o que esto siempre es así independientemente del tiempo, o que le tomé una foto a la onda y en un tiempo particular me da este resultado. Cualquiera de las dos interpretaciones es totalmente válida. La cuestión es que estoy diciendo que la función en un punto determinado tiene un cierto valor. Es algo análogo a lo que estábamos diciendo arriba. Es la idea un poco para poder entender qué es el concepto de la onda plana. Entonces, para poder entender el significado de esto, recordemos cuando introdujimos la definición de una onda, en particular una onda transversal. Entonces, si yo en este caso, por ejemplo, imagine que aquí está ese punto 2 evaluando x en metros, para que entendamos la idea de este ejemplo que les estoy poniendo aquí. Entonces lo que yo le digo es que cuando la onda llega a ese punto, imagine que eso era una cuerda, y cuando llegó a los 2 metros, la cuerda se elevó hasta una distancia que sería 1 milímetro. Entonces ese punto se perturba de forma tal que se lleva hasta esta nueva posición en la que, vista en el eje de la onda, el eje de la perturbación, se ha modificado hasta una distancia 1 si yo digo que esto está en metros. Asumamos realmente que esto sea milímetros, para que sea más realista, y entonces esto estaría en milímetros. Entonces la onda llega hasta ese punto que estoy considerando. En situación de equilibrio, pues esta sería su posición, pero la onda lo saca de esa posición de equilibrio y lo lleva hasta otro valor que corresponde a la perturbación, lo está llevando a esta nueva posición. Esta es básicamente la idea que estamos trabajando de esta ecuación. Podemos decir entonces que estamos afirmando que los puntos con posición en equilibrio de 2 metros están a 1 milímetro de esa posición en algún instante particular de tiempo. Entonces miremos
esta misma interpretación, si ya la entendimos de esta forma, vamos a interpretarla en términos de las tres dimensiones. Comencemos con una dimensión. Y recordemos que nuestra función psi en 2 metros es igual a 1 milímetro. Entonces voy a considerar esto para una onda longitudinal. Eso quería decir que respecto a la posición de equilibrio, este punto se movería una distancia de 1 milímetro, que es lo mismo que tengo acá. Respecto a la posición de equilibrio, este punto se mueve una distancia de 1 milímetro. Aquí sería, como es longitudinal, respecto a esta posición se va a mover una distancia de 1 milímetro. Miremos para dos dimensiones cómo sería eso. Tenemos en este caso que respecto a esta posición de equilibrio, todos los puntos en esta recta se van a mover 1 milímetro. Y decimos entonces que todos ellos se desplazaron 1 milímetro. Pero a diferencia de este que era un solo punto el que se desplazó ese milímetro, todos los de aquí, todos se desplazaron al mismo tiempo 1 milímetro. Eso es lo que nos está representando. Porque recuerde que, como veíamos acá, matemáticamente todos los puntos en esta recta satisfacen esta ecuación. Entonces es lo mismo decir que todos los puntos en esta recta satisfacen esta ecuación, lo que implicaría entonces que todos se movieron al mismo tiempo a esta nueva posición. Y si finalmente lo vemos en tres dimensiones, entonces en este caso yo puedo decir que este punto, que sea donde estoy centrando el plano, aquí están los 2 metros, porque recuerde que X está en metros, y todos, absolutamente todos los puntos de ese plano se desplazaron una distancia de 1 milímetro. Entonces mire cómo se va aclarando la idea, desde lo que era matemático hasta lo que ahora ya es físico. La idea de tener que la onda adquiera un cierto valor constante en un punto determinado, o sea, en un cierto instante de tiempo, nos va a implicar que todos los puntos de un plano, absolutamente todos los puntos de un plano, se están moviendo todos de la misma manera y la misma distancia, o sea, se han desplazado la misma distancia. Porque a eso es lo que nosotros le llamamos entonces una onda plana, matemáticamente hablando. En la vida real, una onda plana no existe, porque las ondas se generan en algún instante, salvo las electromagnéticas, que uno puede tratarlas como si no hubiese habido fuentes, porque pues cuando ya nos llegan está tan lejos de sea lo que haya sido su fuente, que simplemente ya las podemos considerar planas, salvo ellas. Normalmente las ondas convencionales tienen una fuente, pero cuando esas fuentes están muy lejanas respecto al receptor, por ejemplo, imagine que esto es una fuente, y entonces la onda respecto a esa fuente, que en general normalmente y en tres dimensiones son esféricas, si se ha alejado tanto de la fuente que cuando un observador la mira, hágale cuenta que este es el observador, y que usted a este observador le hace un zoom, ese observador entonces va a mirar la onda con un perfil que prácticamente es plano. Y evidentemente entre más lejos esté, más plano es el perfil que le llega a la onda. Vamos a definir ahora que ese perfil se le conoce como el frente de onda. Pero entonces en la práctica, cuando estamos nosotros tratando a lo que llamamos en física el campo lejano, o sea, nos hemos alejado tanto de la fuente, nosotros podemos considerar esas ondas como ondas planas, similar a lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, como conclusión de este tratamiento matemático para este modelamiento físico, podemos decir que cuando la onda llega a un punto de ese rectángulo, llega a todos los demás puntos en el mismo instante. Y a estas ondas que les van a corresponder, lo que les estoy diciendo, se va a llamar un frente de onda, va a ser un frente de onda plano, y es un frente de onda infinito, porque pues evidentemente
Esto es un plano que lo va a satisfacer cualquier punto en el eje tridimensional. Y es otra de las cuestiones por las cuales también se les dice que realmente una onda plana no existe, porque usted no va a tener una onda distribuida en todo el infinito. Entonces ahí, digamos, viene la diferencia entre el modelo matemático y lo que es real, y hasta dónde nosotros podemos aproximar. Y por eso pues les estoy mencionando que en ciertos casos es que este modelamiento puede ser valedero, pero son casos en los que experimentalmente se ha probado que funciona muy bien todas estas aproximaciones y todos estos modelos. Entonces, en forma, digamos, matemática, por eso entonces nosotros vamos a definir la onda plana, y por eso, por lo que acabo de decir, se llama plana, como una función que ya hemos visto por ahora depende de x menos b por t, y es igual a xi sub 0 por seno de kx menos omega t. Porque mire, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con decir o compararlo con esta relación? Recuerde que le estoy diciendo que todo este modelamiento que yo he hecho es para la función de onda evaluada en un instante de tiempo en una posición particular. Ella adquiere un valor determinado, eso es. Y si usted mira la función que yo tengo aquí, en esta función, si yo le tomo una foto a la onda, el tiempo se particulariza, o sea, el tiempo adquiere un valor, se vuelve constante, quedaría la onda dependiendo solo de la posición. Pero si le doy un valor también a la posición, pues simplemente la onda adquiere un valor constante. Y vuelve a tener esto que usted tiene aquí arriba. Y tendría entonces que todos los puntos sobre un plano satisfacerían esa ecuación. Por ende, esto se comportaría como todo esto que les acabo de describir aquí. Mire que hacer o hablar de esto en forma general, pues es asumir lo siguiente. Imagine que yo tengo mi sistema de coordenadas, nuevamente tenemos, pero ahora entonces piense en esos planos, en esos dos planos que tenía antes. Uno era el punto de referencia, el plano de referencia, y el otro plano es el que se va a correr respecto al primero. El punto X que tenemos acá corresponde a este punto X que respecto a la posición de equilibrio se encuentra a esa distancia. Digamos, esto es X. Y ese punto es el que se va a desplazar lo que sea que lo desplace la onda, que para nuestro ejemplo era 1 milímetro, pero pues ya estamos generalizando este problema. Pero lo que me importa a mí es pensar que el X que aparece en mi ecuación de onda plana, ese X que aparece aquí, es la distancia que hay entre el origen y el lugar donde está el plano en la situación de equilibrio. De forma análoga, entonces, lo primero que voy a pensar es que para caracterizar ese plano, que luego va a perturbarse por la onda y va a cambiar de esta posición a esta posición, se va a desplazar una función de onda, o sea, una perturbación. Entonces, este plano debe caracterizarse es por esta distancia, la distancia que hay entre el origen y el plano. Suponga que el ángulo entre la dirección de propagación y ese vector posición sea alfa. Evidentemente, alfa puede caracterizar a cualquier punto, ¿no? O sea que alfa podría valer cualquier cosa. Pero lo que siempre va a tener usted es que, independientemente de la posición en la que se encuentre usted en este plano, esta distancia siempre va a ser la magnitud de ese vector por el coseno de alfa. Eso sería entonces la distancia del plano al origen. Pero mire, por otro lado, si nosotros hacemos el producto punto entre el vector r
y el vector unitario u, es claro que esto sería la magnitud del vector r, que es r, la magnitud del vector u, que vale 1, por el coseno del ángulo que los dos vectores forman. Y como el vector u está en la dirección de propagación, porque es el que me está determinando esa dirección, pues sigue siendo alfa ese ángulo entre esos dos vectores. O sea que tendría r coseno de alfa. Lo que implica entonces de esto y de esto que tenemos acá, que la distancia del plano al origen pues viene siendo el producto punto entre el vector r y el vector unitario u. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer el siguiente tratamiento matemático. Yo sé que mi función ahora, comparando con lo que tenemos acá, esta función, inicialmente acá, era una función que dependía de la posición y del tiempo. La cuestión es que la posición era bien clara porque en este problema la propagación de la onda se está haciendo en el eje X, por eso simplemente era X y uno la tiene bien clara. Acá la posición del plano pues debe caracterizarse de una manera general por esto que tengo aquí o esto que tengo acá, y entonces esta nueva función de onda, que es una onda general, va a ser una función que va a quedar dependiendo ya no de x, sino de un vector r, cualquiera, y evidentemente del tiempo. Y si nosotros volvemos acá, tenemos la forma funcional, pero también vemos que esto corresponde a esta forma funcional que tengo acá. Es decir, es la función que va a tener una forma funcional del estilo x menos b por t. O sea, la velocidad de la onda, porque la onda va a seguir desplazándose a una velocidad que es constante en un medio homogéneo, o sea, ya se mueve a una velocidad v, es la velocidad de la onda por el tiempo, pero aquí está x, y recuerde que x es la distancia entre el plano y el origen de coordenadas. Esta es x, esta distancia que tenemos aquí. Entonces acá nuestra distancia, que es esta, desde el origen hasta el plano, es esto que es r.u. Necesito entonces una expresión similar a esto y que exprese la misma idea. O sea que esta va a ser una función de esta forma. Si de r.u menos b por t. Espero que no haya confusión entre mi b y mi u. Entonces, nuevamente, mire que lo que yo estoy haciendo es comparaciones, ¿no? De lo que se tiene en la dirección de propagación en una dirección con esto que es general. Ya tenemos que esta es la forma o la dependencia funcional que va a tener la onda. Si evaluado en una distancia menos b por t. Acá, si evaluado en una distancia menos b por t. Acá la distancia era la distancia del plano al origen, que es bien clara. Acá es la distancia del plano al origen, que también es bien clara y que matemáticamente acabamos de probar que es de esta forma. Por otro lado, como queremos ondas planas, pues la onda plana debe tener esta forma funcional. Y recuerde que cuando nosotros inicialmente hicimos la introducción a esta forma funcional, decíamos que esto era igual así, ¿no? Esto era igual a un psi sub 0 por seno de k x menos b por t. Y lo hicimos así porque tenía que aparecer el x menos b por t, porque esa es la dependencia funcional por la definición, pero al mismo tiempo, al ser todo esto el argumento de una función seno, en unidades daba unidades de distancia. Entonces surgió la necesidad de incluir el número de onda k, que tiene unidades de inverso de distancia, con el fin de hacer esa corrección de unidades. Acá vamos a hacer algo similar, precisamente, por esa analogía. Entonces yo puedo escribir que esto es igual a una amplitud por seno de el número de onda
multiplicando a r punto u menos b por t. Observe que es lo mismo. Si mira, acá teníamos exactamente lo mismo. Tengo la amplitud seno del vector de onda por la dependencia funcional que estamos trabajando por definición. Acá es la dependencia funcional. El vector de onda se introduce por esa necesidad de hacer esa corrección de unidades. Entonces acá es exactamente lo mismo. Tengo la dependencia funcional, tengo la función seno, tengo la amplitud, entonces introduzco nuevamente ese número de onda. He trabajado exactamente de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sigamos con la matemática. Esto viene siendo igual a la amplitud por seno de r punto, y aquí voy a escribir esto así, k vector u menos, aquí observo que, perdónenme, recuerden que en la dependencia funcional aquí va es la magnitud de la velocidad, porque no tendría sentido matemáticamente. Si aquí coloco un vector, tendría que haber tenido un producto punto para que lo que queda adentro sea escalar. Esta es la magnitud de la velocidad. Entonces me queda k por b cuando haga la introducción, y usted ya sabe que k por b me da la velocidad angular. O sea que me queda omega por t. Hasta aquí tenemos que esto vendría siendo mi función de onda. Pero observe esta otra cuestión. Aquí nos apareció esta nueva cantidad vectorial, porque si usted observa, tengo k veces el vector u. Entonces yo puedo definir, basado en ese número de onda y la dirección de propagación, un nuevo vector que llamamos el vector de onda, el cual viene siendo igual a k veces la dirección de propagación. Y observa entonces que este es un vector que, primero que todo, tiene la propiedad de que su magnitud me da el número de onda, o sea, la magnitud del vector de onda es el número de onda, y por otro lado está apuntando en la dirección de propagación. El vector de onda estaría determinándonos también la dirección de propagación. Entonces miren que ahora nos aparece una nueva cantidad vectorial, que si bien ya venimos trabajándola como el número de onda, ahora lo tratamos como un vector. El vector de onda nos determina la dirección de propagación de la onda. Tenga presente que entonces tenemos muchas conclusiones. Por ejemplo, para el caso de una onda electromagnética, si volvemos a este ejemplo que tenemos acá, el vector de onda nos da la dirección de propagación. En este caso, por ejemplo, en el general, el vector de onda llevaría la misma dirección de la velocidad de la luz. Acá el vector de onda llevaría esta dirección. Y para el caso de las ondas electromagnéticas, entonces el vector de onda es perpendicular al campo eléctrico y es perpendicular al campo magnético. En este caso, tenemos una perpendicularidad triple. Tengo que B es perpendicular a E, y ellos al mismo tiempo son perpendiculares acá. Como para tomar de referencia ese ejemplo de las ondas electromagnéticas, pero obviamente esto que estamos obteniendo es totalmente general para cualquier tipo de ondas. Tenemos por lo tanto que nos aparecen estas cantidades que son el vector de onda definido como k veces la dirección de propagación, y evidentemente la frecuencia angular o la velocidad angular, que es la magnitud del vector de onda, que es el número de onda multiplicado por la magnitud de la velocidad. Y si reemplazamos todo esto en nuestra función de onda, obtenemos finalmente la función que tanto estábamos nosotros esperando. Yo puedo escribir que psi, que es mi función de onda, que depende de r, que depende del tiempo, es igual a una amplitud por seno, y recuerde que acá tengo r punto k veces u, que
que sería lo mismo que tener r.k, porque k veces u es k. Entonces r.k es lo mismo que k.r. Entonces uno acostumbra a escribirlo k.r menos omega por t. Y así finalmente obtenemos la forma general para una función de onda plana. Observe lo siguiente, esta observación es importante porque voy a procurar expresar la forma funcional de la ecuación de onda, pero como esta ahora debe ser vectorial, quiero que observen primero lo siguiente. El vector de onda, por ser un vector, va a tener componentes. Entonces, si yo sé que este es k, debe tener una componente x, debe tener una componente y y debe tener una componente en z. Entonces, si yo pienso en el número de onda, que es la magnitud de este vector de onda, pues debería ser igual a la raíz cuadrada de k sub x cuadrado más k sub y cuadrado más k sub z cuadrado. Mi función de onda podría escribirla entonces así. Si es igual a xi sub 0 por seno de k punto r. Me quedaría entonces también teniendo presente aquí que si r tiene coordenadas x, y y z, implicaría que k.r pues viene siendo igual a k sub x por x más k sub y por y más k sub z por z. Entonces reemplacemos eso aquí. Aquí me queda, escribo esto de esta manera porque para poder encontrar la forma funcional de la ecuación de onda, van a ser indispensables las derivadas de esta función, las derivadas parciales. Entonces, cuando yo haga derivadas parciales, ahora ya no solamente van a ser derivadas parciales respecto a x, como lo hemos venido trabajando, sino que ahora, por ser general, también vamos a tener derivadas parciales respecto a y, derivadas parciales respecto a z, además de la derivada parcial respecto al tiempo. Y entonces, al hacer esas derivadas parciales, pues nos van a salir las derivadas internas, y esas derivadas internas son las que vamos a tener que considerar para esa demostración. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esas derivadas parciales, mire que si yo hiciera la derivada de xi con respecto a x, tendríamos que esto viene siendo igual. Cuando derivo la función, seno me va a dar coseno. Observe que yo tendría xi sub 0, coseno del mismo argumento, k sub x por x, más k sub y por y, más k sub z por z menos omega t, pero tengo una derivada interna, porque a x lo está multiplicando k sub x. Entonces, tengo que sacar esa derivada interna. Me queda k sub x por todo eso. Luego, si yo saco la segunda derivada segunda de xi con respecto a x2, de forma análoga, cuando haga la derivada de coseno me aparece un menos. Aquí quedaría este k sub x por xi sub 0 por seno de kxx más k sub y por y más k sub z por z menos omega t. Y si considero nuevamente la derivada interna, me aparece un k sub x, que con el primero es k sub x cuadrado. Ahora también observe lo siguiente. Si mira, xi sub 0 por seno de todo esto, vuelve a ser xi. Xi sub 0 por seno de todo ese argumento. Acá tengo xi sub 0 por seno de todo ese argumento. Por lo tanto, yo podría entonces escribir que de 2 xi de x2, entonces, es igual a menos k sub x al cuadrado por xi. Y análogamente sería lo mismo para las otras dos componentes del vector de onda. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumar estas tres expresiones que estamos observando acá. Vamos a sumarlas.
Si la sumamos tendríamos lo siguiente. Esta suma, si yo miro, correspondería a sumar estos tres términos. Pero yo veo que estos tres términos tienen de factor común el signo menos y tienen de factor común a la función de onda. Entonces, hagamos las factorizaciones de una vez. Y observe que esto que tengo aquí, k sub x cuadrado más k sub y cuadrado más k sub z cuadrado, no es más que la magnitud del vector de onda elevada al cuadrado, o sea, el número de onda al cuadrado. O sea que esto vendría siendo igual a menos k cuadrado por psi. Ahora, por otro lado, me falta considerar en estas ecuaciones que tenemos acá, ¿qué sería si yo calculo la segunda derivada? Hagámoslo aquí, va aquí abajo, la segunda derivada de psi, pero con respecto al tiempo. De manera análoga a lo que expliqué anteriormente, mire que la primera derivada me va a dar un coseno, pero con la derivada interna me queda un menos omega, porque ahora es respecto al tiempo. Luego, la segunda derivada me va a dar un seno nuevamente, que menos con el primer menos me va a dar más, pero vuelve a salir este menos por derivada interna, entonces me queda un menos omega al cuadrado por psi sub 0 por seno del argumento. Y psi sub 0 por seno del argumento viene siendo psi. Entonces, yo observo de esta ecuación que si yo despejase psi, puedo decir que es igual a menos 1 sobre omega cuadrado por d2 psi de t2. Esto lo voy a reemplazar allá abajo. Como tenemos que esto, o sea, psi es igual a esta cantidad, yo voy a reemplazarla aquí, quedándome entonces esto de esta manera. Este menos con este menos me va a dar más, me quedaría entonces k sobre omega al cuadrado por d2 psi, aquí es dt2, ¿no? dt2. Continuemos haciendo álgebra. Voy a hacer, digamos, a modo conveniente lo siguiente. El término de la izquierda en esa ecuación lo puedo escribir de esta manera. d2 dx2 más d2 dy2 más d2 dz2. Todo esto es un operador matemático que está actuando sobre la función psi. Por el otro lado, mire que tengo k sobre omega y por acá arriba, si nosotros miramos las ecuaciones que acabamos de obtener, de esta ecuación que tengo aquí, k sobre omega es 1 sobre b. O sea que acá tendríamos 1 sobre b al cuadrado, porque este término acá está elevado al cuadrado, de 2 psi de t2. De la matemática, este operador que apareció del lado izquierdo, la suma de las derivadas segundas parciales de cada uno de los términos recibe el nombre del operador de Laplace o simplemente el laplaciano. Entonces, este viene siendo el laplaciano. Vamos a denotarlo como se escribe formalmente en matemáticas. El laplaciano de psi es igual a 1 sobre b cuadrado por d2 psi de t2. Y le repito, este operador que está actuando sobre la función de onda, este es el operador, esta es la función de onda, recibe el nombre de operador de Laplace o laplaciano y se denota, se define de esta manera como el vector nabla elevado al cuadrado. Es una definición matemática. Les puedo decir que el laplaciano actuando sobre la función de onda es igual a esto.
esta expresión que acabamos de obtener aquí